Bien, bienvenidos a todos. Qué bendición estar compartiendo la palabra del Señor. Como decía nuestro hermano Jonathan, hace un par de días nuestro querido hermano Tomás pasó a la presencia del Señor. Ha sido una bendición haberle conocido, su testimonio, su integridad, lo dispuesto que ha estado siempre a ayudar, algún consejo que me dio en bien. Me llegaron las palabras que transmitía el hermano Tomás desde el hospital. No voy a reproducirlas porque sería bonito, pero creo que por intimidad, pero sí puedo decir que él dio testimonio de vivir esto que hemos cantado, ¿no? Te'n sei tornés quan vol cridar, en el seu poder visc confiat, ¿no? Y esto hay que vivirlo, y él dio testimonio de que él estaba anclado en esta verdad. ¿Y qué os parece si tenemos un tiempo para orar por Puri, su esposa, sus hijos, su familia? Que el Señor los bendiga, les dé consuelo, los afinque también en esta verdad que nuestro hermano Tomás expresaba de una forma tan hermosa. Y dar gracias por él, por haberles conocido, también por la palabra, que el Señor nos hable en esta mañana y nos bendiga. ¿Sí? ¿Os parece si oramos? Señor, que esto que hemos cantado sea una verdad, una realidad en nosotros, tanto si tú vuelvas o nos llames, que podamos estar confiados, centrados en ti. Te doy gracias por la vida que ha vivido Tomás, por el testimonio que ha tenido, por cómo nos ha bendecido en esta congregación. Gracias, Señor, por su familia. Te pido que en estos momentos tú abraces sus corazones, les des consuelo y paz y los afinques en esta verdad, Señor. En ti, la partida de este mundo, Señor, es la entrada al gozo, a la plenitud de nuestra esperanza, al privilegio de estar contigo, a vivir sin estorbo en tu presencia. Señor, lo creemos, lo confesamos, pero enséñanos a vivir en esta realidad, a este lado de la eternidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, bendícela. Y ayúdanos, Señor, a que se nos meta en el pecho y a poder vivir conforme a tu voluntad. Amén. Bien. ¿Puede ser un poquito de agua, sí? ¿Un poco? Sí. Gracias. Estamos en una serie, en la segunda epístola que Pablo le dedica a su discípulo Timoteo. Hemos titulado esta serie La buena batalla. Pablo le escribe, como decía, a Timoteo para que este joven pastor sepa cómo vivir y cómo enfrentar los retos de su ministerio. Hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de esta serie que vivimos en una batalla espiritual y que debemos aprender a librar esta batalla si queremos llegar bien a la meta. En la última predicación vimos que uno de los peligros que enfrenta la Iglesia es la existencia de hombres malos, hombres impostores que tratan de desviar a las personas de la verdad. Y Pablo advierte a Timoteo para que sepa cómo distinguir a esta clase de hombres y le insta a evitar su influencia. Gracias, Marcos. Timoteo, que sepas que esto existe, tienes que aprender a detectarlos y tienes que evitar su influencia. Y por el contrario, Timoteo había seguido a Pablo, un apóstol de Jesucristo, un hombre de Dios, y le había seguido en su doctrina y en su conducta. Y ahora Timoteo dijimos que también debía ser un hombre de Dios, debía ser una persona digna de ser imitada, y esto aplica a cada uno de nosotros. Nosotros debemos saber discernir entre esta clase de personas, seguir a las personas que siguen a Cristo y ser también dignos de ser seguidos. Debemos poder decir con una limpia conciencia a los demás, si somos discípulos de Cristo, sígueme a mí, porque yo estoy siguiendo a Jesús. Ahora, ¿cómo puedo saber que yo estoy siguiendo realmente a Cristo? ¿Cuál es la vara de medir que nos evalúa para saber si estamos siendo fieles a Dios o si somos
unos impostores. Sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Sabemos que yo no creo que haya prácticamente nadie que se haya considerado a sí mismo un impostor. Todo el mundo se cree conocedor de la verdad, seguidor de la verdad, amador de lo correcto. ¿Cómo podemos estar seguros que nosotros no estamos siguiendo un camino incorrecto? No estamos siendo unos impostores, estamos creyendo que servimos a Dios cuando realmente lo estamos haciendo. Esta mañana nuestro hermano Alex ha dado una clase preciosa. Los que os lo habéis perdido lo siento porque ha repartido un montón de caramelos. Así que para la próxima vez os animo a que vengáis y respondáis bien a las preguntas que ha hecho porque ha sido de mucha bendición, fuera bromas. Y veíamos esto, estamos viendo a lo largo de la historia de la Iglesia este patrón. Gente que sufre por el Evangelio, por la verdad, en manos de gente que está creyendo servir a Dios. Sin embargo, no es correcto, está en un error. Así que, ¿cuál es la vara de medir que nos evalúa? Y eso es lo que Pablo va a responder en el texto de hoy. ¿Me acompañáis la segunda epístola de Timoteo? Estaremos en el capítulo 3, del versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17. Dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Este texto responde claramente a la pregunta que hacía al principio y nos enseña que nuestra vara de medir son las sagradas Escrituras. No son los talentos, no es la imaginación, no es la cantidad de gente que nos sigue, no es el éxito humano que tenga nuestra labor, ni lo bonito que es el templo en el que estamos, ni la cantidad de recursos que tengamos. Lo que determina si realmente estamos siendo fieles a Dios es nuestra fidelidad y nuestro compromiso con las sagradas Escrituras. Timoteo debía vivir aferrado a la verdad de la palabra del Señor que había aprendido desde niño. Pablo le dice: no seas como los hombres malos que viven engañando y siendo engañados. Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo, no te desvíes del camino de la palabra de Dios sabiendo de quién has aprendido. Una pregunta, Timoteo, una pregunta. ¿Eran personas de Dios? ¿La gente de la que has aprendido era gente que seguía a Cristo? ¿Eran realmente discípulos del Señor? ¿Eran personas que entendían y vivían conforme a lo que la palabra enseña? ¿Tu abuela Loida? ¿Madre Eunice? Pues sigue su ejemplo. Continúa por ese camino, persiste, no te dejes engañar, porque las Sagradas Escrituras son la guía espiritual para el hombre de Dios. No son los sentires, ni los sueños, ni las experiencias. El hombre de Dios se caracteriza porque su vida y su ministerio están dirigidos, están gobernados y sometidos a las Sagradas Escrituras. Y en los siguientes mensajes vamos a estar desarrollando este pasaje, considerando las verdades acerca de las Escrituras que nos enseña este texto. Es una miniserie dentro de la serie que he titulado Las Sagradas Escrituras. Y en este caso dice Pablo en el versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hoy, con la ayuda del Señor, nos vamos a centrar en eso, en el concepto de inspiración de las Escrituras y las implicaciones que la inspiración de las Escrituras tiene para nuestras vidas. El primer mensaje de esta miniserie dentro de la serie se titula ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Es en forma de pregunta. Y en este sermón, para responder a esta gran pregunta, vamos a estar respondiendo y desarrollando 3 preguntas que van a ser los 3 puntos de la predicación. Primer punto, ¿qué es toda la Escritura? Segundo punto, ¿qué significa que son inspiradas por Dios? Y tercer punto, ¿qué implicaciones tiene la inspiración para nuestras vidas? Primer punto, ¿qué es toda Escritura? Segundo punto, ¿qué significa que son inspiradas por Dios? Y por último, ¿qué implicaciones tiene la inspiración para nuestras vidas? Vamos con la primera pregunta, ¿qué es toda la Escritura? Bueno, mira,
Lo primero que tenemos que saber es que cuando un autor de la Biblia dice o hace referencia a las Sagradas Escrituras, se refiere a la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo entendía como palabra de Dios cuando le escribe a Timoteo? ¿No? Estamos sobre la década del 60 después de Cristo. Pablo está escribiéndole a un discípulo. Cuando Pablo dice las Sagradas Escrituras, ¿a qué se refiere? Bueno, en este contexto Pablo se está refiriendo principalmente a los textos del Antiguo Testamento. Los judíos tenían unos textos sagrados que consideraban que habían sido revelados por Dios. Y estos textos eran la ley, los profetas y los escritos. El acrónimo que se llama en hebreo es la Tanaj, la Biblia para los hebreos. Tanaj viene del hebreo que es Torah, una palabra que viene de Torah, que es ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Y esas palabras juntas forman Tanaj, que es la Biblia que tenían los judíos en tiempos del primer siglo. Tanaj era la Biblia que leía Jesús en el templo y la que él mismo consideró como palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús está con los discípulos camino de Emaús, Jesús les dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando de la Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. En referencia a los escritos de Moisés, cuando está en un momento enfrentándose dialécticamente con los fariseos, Jesús les dice: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hablando de la Torá. Así que Jesús está asociando la Torá con el mandamiento de Dios. Ahora, ¿sabéis cuáles eran esos libros que Jesús consideraba como palabra de Dios? ¿Cuáles eran? ¿Qué lista de libros eran? Sorprendente el caso es que eran exactamente los mismos libros que tú y que yo tenemos en nuestra Biblia protestante, en el Antiguo Testamento de la Reina Valera. Desde Génesis hasta Malaquías. Si examinamos una Biblia hebrea, de las que se usa en el judaísmo, veréis que tienen exactamente los libros que tenemos en nuestra Biblia. Es verdad que el orden no es el mismo, eso tiene una historia, los ordenan de diferente manera, pero son los mismos libros. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que persista en lo que ha aprendido en el Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento que tú y yo tenemos en la Biblia son las Sagradas Escrituras a las que Pablo hace referencia en este texto. Y ahora me dirás, ¿y qué pasa con el Nuevo? ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Bueno, Pablo no se podía referir explícitamente al Nuevo Testamento cuando le dice a Timoteo que siga las Sagradas Escrituras, entre otras cosas porque cuando Pablo escribe, el Nuevo Testamento todavía no se ha escrito en su plenitud, faltaba escritura por escribir. Sin embargo, hay textos dentro del propio Nuevo Testamento que enseñan que el Nuevo Testamento también es considerado palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Los apóstoles se atribuían a sí mismos que cuando ellos sentaban dogma, sentaban doctrina, estaba Dios hablando a través de ellos. Pablo a los Corintios les dice: lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pedro pone los escritos de Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16, dice Pedro: como también nuestro amado hermano Pablo se ha escrito, casi en todas sus epístolas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, los hombres malos, como también las otras escrituras. Así que las escrituras de Pablo eran puestas al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. De manera que cuando nos referimos a toda la Escritura, podemos considerar que esto aplica a la verdad revelada por Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, existe una explicación histórica y teológica acerca de por qué son estos libros, desde Génesis a Apocalipsis, y no otros. Eso es lo que se denomina el canon, que significa vara de medir, el canon bíblico. Y aunque es un tema muy importante, muchísimo, no es el propósito de este sermón entrar en este tema tan largo y tan profundo. Animo a que si alguien quiere estudiar por qué tenemos estos libros y no otros,
lo haga. Ahora, lo que sí quiero decir es que los libros que tenemos en la Biblia, en nuestras Biblias, no están allí, como se escucha a veces por el mundo, por una cuestión de manipulación humana, no están allí por una especie de conspiración política que ha hecho que esos libros estén, no por intereses humanos y egoístas y malvados para tratar de tener a la gente engañada. No están ahí por un invento de nosotros, como yo que sé, como dicen libros como El Código Da Vinci de Dan Brown y este tipo de cosas. Eso no tiene ningún tipo de sustento ni teológico ni histórico. El Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia es la palabra de Dios a la que Pablo hace referencia en este pasaje, y eso mismo se puede aplicar bíblicamente a nuestro Nuevo Testamento. Por tanto, lo primero que quiero decir es que podemos concluir que la Biblia que tienes en tus manos, la Reina Valera, la que tenemos nosotros, es la escritura a la que Pablo se refiere en última instancia en este texto. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? ¿Qué es toda la Escritura? Tu Biblia. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Qué significa que son inspiradas por Dios? La palabra que usa Pablo para hablar de inspiradas es una palabra compuesta, griega, que incluye el término Dios y el término soplada, exhalada. La palabra es theoneustos. Dios, theo, neustos, soplada, exhalada. Sería algo así como exhalada por Dios, del propio aliento de Dios. Es lo que Dios comunica desde dentro de Él mismo. Por tanto, cuando leemos las Escrituras, estamos leyendo las propias palabras de Dios. Dios se comunica a nosotros a través de las Escrituras porque las Escrituras han sido sopladas, han sido exhaladas por Dios mismo. Dios nos habla. Ahora, debemos reconocer que los libros de la Biblia tienen también un autor humano. Génesis lo escribió Moisés. El Apocalipsis lo escribió Juan. Segunda de Timoteo la escribió Pablo. Entonces la pregunta ¿es la palabra de Dios o es la palabra de los hombres? Y para responder a esta pregunta debemos acudir a las mismas escrituras. En la primera epístola de Pedro, Pedro dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que nos dice este texto es que las Escrituras, evidentemente las han escrito los seres humanos, pero los seres humanos que han escrito las Escrituras no han escrito lo que ellos han querido, no han puesto ahí lo que a ellos les parecía. Ellos han dicho lo que Dios les ha inspirado, lo que el Espíritu Santo ha soplado a través de ellos. Dios ha usado a hombres para que escribieran las palabras que Dios mismo quería comunicar, quería inspirar, de manera que la Biblia tiene una doble autoría. Por un lado, escribieron hombres, conservando su contexto cultural, su personalidad, su estilo. Pero por otro lado, fue el Espíritu Santo de Dios el que dirigió cada palabra para plasmar exactamente lo que Él quería decir para nosotros. Tienen una doble naturaleza, humana y divina. Son obra de hombres y podemos reconocer eso cuando las leemos, pero también son obra de Dios y debemos reconocer también eso cuando las leemos. Por tanto, cuando leemos a Moisés, cuando leemos a Juan, a Jeremías, a Daniel, a Pablo, estamos leyendo a esos hombres, pero al mismo tiempo estamos leyendo las mismas palabras de Dios que Dios quiso transmitir de manera fiel. Pero alguien podría decir en este punto, bueno, al intervenir los hombres y al haber pasado tanto tiempo, la Biblia se puede corromper. Porque todo lo que toca al hombre lo destroza. ¿Cómo puedo estar seguro de que esta Reina Valera que tengo en mis manos, o la Biblia de las Américas, la traducción que tengáis, ha llegado hasta hoy de manera correcta? Bueno, yo podría responder a esta pregunta apelando sencillamente a la providencia y la soberanía de Dios. Dios ha hablado en su palabra. Si Dios es soberano, si Dios controla todas las cosas, Dios quiere comunicar su verdad, ¿cómo va a permitir que se pervierta su palabra para que no nos llegue de forma fiel? ¿Qué poder tendría Dios si no fuera capaz de preservar su propia palabra? Así que apelando a eso yo creo que sería suficiente. Por fe entendemos que si Dios es el que dice ser, su palabra nos ha llegado a nosotros. Sin embargo, además de eso, los datos
historiográficos son impresionantes. Por ejemplo, ¿sabéis cuántas copias hay de los escritos de Platón? Más o menos se cuenta que hay unas 200 copias y la gran mayoría datan de la época medieval, siglo X, XI. Platón escribió 1500 años antes. ¿Sabéis cuántas copias hay de los manuscritos del Nuevo Testamento de antes del siglo IV? Casi 6000 copias, con una distancia de tiempo de muy poquitos siglos. La distancia temporal es mucho menor, la cantidad de copias es mucho mayor, y lo más impresionante de todo es que en estas casi 6000 copias que hay, de tiempos muy cercanos a cuando se escribieron los originales, la variante que hay entre todas las copias oscila entre un 98 y 99% de exactitud. Y las pequeñas diferencias que hay son cosas que no tienen ningún tipo de modificación en el sentido del texto, en la doctrina. Por ejemplo, hay textos que ponen Jesús y otros textos ponen Cristo Jesús. Cosas así, que no cambian nada. ¿Alguien ha escuchado que se cuestione alguna vez la veracidad de los textos de Platón? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado cuestionar o ridiculizar la fiabilidad de la Biblia? Estamos hablando de que hay casi 30 veces más de contenido en una distancia muchísimo más corta en el tiempo, con una exactitud muchísimo mayor. Hagan sus apuestas, ¿por qué creéis que es? Pero los datos muestran que eso no tiene ningún sentido ni histórico, ni teológico, ni historiográfico. La crítica textual, que es la ciencia que se encarga de estudiar esto, no puede hacer más que reconocer que el texto bíblico es fiable y que nos ha llegado de manera correcta. Las escrituras tal y como nos han llegado han sido preservadas. Las escrituras son la palabra que Dios ha inspirado para nosotros. La Biblia que tienes en las manos es la palabra que Dios ha exhalado, ha soplado para ti. Y eso nos lleva a nuestro último punto de hoy. ¿Qué implicaciones tiene la inspiración de las Escrituras para nuestras vidas? Hemos visto qué es toda la Escritura. Hemos visto qué es lo que significa el concepto de inspiración. Y ahora la pregunta, ¿qué implicaciones tiene para mí? La primera implicación que tiene para nosotros es que podemos y debemos confiar en las Escrituras. Piensa un momento esto. Creemos que Dios es perfecto en todos sus atributos, que solamente hay verdad en Él, que es un Dios fiel, todopoderoso, que Él tiene control sobre todas las cosas y Dios ha inspirado su palabra para nosotros. La pregunta retórica es, ¿hay alguna posibilidad de que la Biblia tenga errores? Si es la palabra de Dios, las Escrituras no pueden tener errores por cuanto son inspiradas por Dios mismo, de manera que debemos y podemos afirmar la completa inerrancia de la palabra de Dios. La Biblia no se equivoca, no falla en nada, no contiene error. Cuando la Biblia nos describe a Dios, no tiene errores. Cuando la Biblia te describe a ti, a mí, describe al ser humano, no tiene errores. Mira, la Biblia no es un libro ni de historia ni de ciencia, pero cuando la Biblia pretende dar un dato científico o histórico, no tiene errores. Por tanto, podemos y debemos confiar en ella. Ahora, quiero hacer alguna aclaración acerca de este punto. Iglesia, la Biblia tiene el propósito de revelar quién es Dios y cuál es su plan de redención. Ese es el propósito de la Escritura. Dios nos ha hablado para que le conozcamos y conozcamos cómo el hombre puede ser redimido, puede llegar a Él. Y para ello, la Biblia a veces, por ejemplo, usa lenguaje simbólico. Otras veces usa expresiones coloquiales o incluso recoge palabras de personas que dijeron mentiras o que se equivocaron esas personas. Eso no significa que la Biblia se equivoque, sino que simplemente recoge un hecho que ocurrió, ciertamente pasó, y la Biblia lo cuenta de manera fiel para que podamos entenderlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Jesús dice, el sol sale para buenos y malos. Anda lo que ha dicho Jesús. ¿Cómo va a salir el sol? No sale. Te viene un científico del siglo XXI, dice, el sol no sale. Aquí Jesús se equivoca. Bueno,
Jesús ahí no está dando una clase de cosmología, de ciencia. Evidentemente Jesús conoce perfectamente cómo funciona el cosmos. Simplemente está usando una expresión coloquial acerca de un antropocentrismo, tu experiencia humana acerca de cómo pasan las cosas. El sol sale. Está hablando de que Dios es bueno y tiene gracia común para personas que le siguen y para personas que no. Ya está, es una expresión coloquial, no está dando un dato científico. Eso lo decimos muchas veces. O por ejemplo, cuando la Biblia dice algo o recoge una palabra de alguien que ha mentido o ha utilizado un dato incorrecto. En ese caso no es un error, porque la Biblia no está diciendo esto es verdad, esto es así. Está hablando de un hecho que pasó. La Biblia recoge las palabras de Satanás, ¿no? Cuando Jesús habla con Satanás en el desierto, Satanás está comunicándole cosas. La Biblia recoge eso. Eso no significa que la Biblia se equivoque porque esté recogiendo las palabras de Satanás. Simplemente está contándote que eso ocurrió. Ciertamente ocurrió. Te está contando que Satanás mintió. Otra cosa que es importante entender es que la Biblia utiliza lenguaje figurado, metafórico. Habla que, por ejemplo, Dios tiene manos, o nariz, o boca. Es una forma simbólica de hablar para que entendamos nosotros una verdad espiritual que hay detrás de eso. La Biblia, hermanos, hay que entenderla en su contexto y comprender cuál es el propósito de cada texto. Y cuando usamos las reglas de interpretación, de hermenéutica correctas, descubrimos que por más y más y más que la escudriñamos y más que la examinamos y más crítico que queremos ser con ellos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por tanto, quiero volver a insistir en este punto. Podemos y debemos confiar en la Biblia. Dios nos ha hablado en su palabra y la ha preservado para que podamos estar seguros de que podemos creerla de todo corazón y confiar completamente en ella. De manera que podemos decir al igual que el salmista con gozo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Pero decir que las Escrituras son inspiradas tiene otra implicación importante para nosotros. La segunda implicación es que si Dios es el Señor de nuestras vidas y Él nos ha hablado en su palabra, debemos afirmar que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad. Las Sagradas Escrituras deben regir toda nuestra fe y toda nuestra conducta. En primer lugar, tienen autoridad para definir lo que debemos creer. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Toda doctrina debe ser sostenida a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia es lo que define cuál debe ser nuestra fe, de manera que tus creencias, mis creencias, no deben estar basadas en lo que diga el mundo, ni en tus emociones, ni en tus sentires, ni en lo que te haya contado algún maestro filosófico de la historia o alguien que te parezca muy inteligente. Tus creencias deben estar afirmadas y deben salir de las Escrituras y en todo caso filtrar aquello que oigas de voces extrabíblicas a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo muy claro, a modo de ejemplo. Tú quieres ganar discernimiento y tienes que vivir en este mundo examinando lo que la palabra enseña. La Biblia dice, por ejemplo, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. La enseñanza de este texto es claro. Si alguien, cualquier persona, anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado ya nosotros, es maldito, es anatema, no lo creas, es mentira, huye. Ahora, ¿cuál es el evangelio verdadero? Bueno, la misma Biblia hace un resumen. Pablo en 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio que nos ha predicado Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fácil, el evangelio afirma, anuncia que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y si alguien anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Ahora imagina, te voy a llevar a una imaginación, un proceso de imaginar algo que pudo haber ocurrido.
Imagina que un mercader en Arabia, en el siglo VI, afirma haber recibido revelación de Dios. Imagínatelo, como si eso hubiera pasado. Y en esa revelación de Dios, que ve un ángel, ese mercader afirma que Jesús no murió en la cruz por nuestros pecados y que de ninguna manera resucitó, que eso no es verdad. ¿Qué diremos nosotros a eso? Que es una mentira, que ni ángel ni nada, en todo caso un demonio. Que ese hombre no es un mensajero de Dios y que las palabras que transmiten no son palabra de Dios, son una mentira. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque eso es lo que afirma la propia palabra de Dios. Por tanto, no debemos creer a ese hombre, porque nuestra fe debe provenir de las Sagradas Escrituras y nada que contradiga la Biblia debe ser creído por nosotros. ¿Sí? Amén. Y eso con todo lo demás. Toda doctrina debe estar sometida a la luz de la palabra. Toda doctrina, toda confesión de fe debe estar sometida a la luz de la palabra. Todo lo que creamos debe estar sometido a lo que la palabra enseña. Y eso también aplica a la conducta, a cómo vivimos. Las Escrituras tienen autoridad para decirnos lo que debemos creer y tienen autoridad para decirnos cómo debemos vivir, cómo debemos aplicarlo. La palabra de Dios nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Y los creyentes debemos obedecer la palabra de Dios como si fuera Dios mismo el que nos está hablando. Imagínate que un día estás sentado en el sofá, tranquilito, la tarde, y estás viendo una serie que no agrada al Señor, cuyo contenido no agrada al Señor. Y de repente suena el timbre. Y cuando abres, es Jesús glorificado, que te mira a los ojos y te dice: el contenido de esa serie no está bien, tú eres mi hijo y no deberías verla nunca más. Yo te hago una pregunta. Cuando cierras la puerta y vuelves al sofá, ¿qué haces? ¿Le das al play otra vez? ¿O te pones a leer la Biblia pasmado? Yo creo que me llamarías a mí: pastor. Espero, creo, que no te pondrías a desobedecer inmediatamente esa palabra. Pues eso mismo ocurre cuando lees en la Biblia un mandamiento de Dios para tu vida. El Señor mismo te está hablando a ti. Eso es lo que quiero que hagas. Eso es lo que quiero que dejes de hacer. Nuestro deber es obedecerlo, porque cuando las Escrituras nos hablan, es Dios mismo el que nos está hablando. Las Escrituras deben gobernar nuestra vida. Dios dice lo que está mal y lo que dice que está mal, está mal. Dios dice lo que está bien y lo que dice que está bien, está bien. Y eso no cambia con los tiempos, ni con las modas, ni con los avances científicos. No tenemos ningún derecho a cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra, porque su palabra tiene autoridad sobre nosotros. El pastor John MacArthur, que recientemente, hace un tiempo, nos dejó, dice: el poder de Dios no se encuentra en una fuente mística y extrabíblica de conocimiento, ni en el uso de señales, prodigios y expresiones extáticas que nos llevan al éxtasis. Tampoco en perspicacias de la psicología y de la filosofía secular o intuiciones inteligentes sobre las necesidades que las personas sienten. Reside solo en la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Cuando los creyentes leen, estudian, obedecen y aplican las Escrituras, se darán cuenta de que tiene suficiente poder para enfrentar cualquier situación de la vida. Amén. Sin embargo, eso abre otra pregunta. ¿Cómo puedo saber que estoy interpretando bien las Escrituras? Si mi fe y mi conducta deben estar guiadas por las Escrituras, si toda Escritura es inspirada por Dios, Dios me ha hablado en su palabra, la ha preservado para que yo la tenga y yo debo creer y vivir lo que ella afirma, yo no quiero malinterpretar. Yo no quiero que nadie me engañe. Yo no quiero que se aprovechen de mí, yo no quiero confundirme, yo no quiero creer que estoy haciendo algo bien cuando lo estoy haciendo mal. Yo no quiero creer que estoy haciendo algo mal cuando lo estoy haciendo bien. Quiero que mi conciencia esté bien informada, quiero hacer lo correcto. Tantas denominaciones, tantas religiones, tanta gente diciendo que tiene la verdad, ¿dónde voy?
¿Cómo puedo saber lo que dice la palabra? Bueno, para responder a esa pregunta tendréis que esperaros a la semana que viene, cuando hablemos acerca de la claridad de las Escrituras. Así que no os lo perdáis, tenéis que venir a la iglesia para escuchar su palabra y cómo podemos responder a esta pregunta tan importante. Pero yo quisiera añadir, para terminar, una última implicación para nuestras vidas. Hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios y por tanto debemos confiar en ella y debemos obedecerla. Pero también afirmo que por cuanto es la palabra de nuestro Dios, también debemos amar la palabra de Dios. Donald Whitney, el autor del libro Disciplinas Espirituales que estamos trabajando en la iglesia, dice, me encanta esta frase, muy corta pero tiene mucho contenido: el objeto más valioso sobre la tierra es la Biblia. Qué hermoso, el objeto más valioso sobre la tierra es la Biblia. ¿Y por qué dice eso? Porque la Biblia es el mensaje de un Dios de amor, que desea que le conozcamos y que tengamos una relación íntima de amor y de comunión con Él. Cada palabra escrita en tu Biblia es un recordatorio de que Dios te ama y Él es digno de ser amado, adorado y glorificado en cada cosa que hagas en tu vida. Por esa razón debemos leerla, debemos meditarla, estudiarla, memorizarla, aplicarla, atesorarla en nuestro corazón, porque es el objeto más valioso que hay sobre la tierra. Mucha sangre ha sido derramada a lo largo de la historia para que podamos tener la Biblia en nuestras manos, en nuestros móviles incluso. Dios nos ha hablado porque Dios es amor. Es un Dios que se comunica, que se relaciona, que se desborda de sí mismo para darse a conocer, para entregarte las maravillas de su ley, para que puedas disfrutar de una comunión con Él, para que puedas entender quién es Él. Él es amor y Dios se ha revelado en su palabra y nos ha revelado cuál es el camino para que podamos llegar a Él, y eso inevitablemente nos lleva a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero acabar este mensaje hablando de cuál fue la actitud de Jesús y cuál es la relación de Jesús con las Escrituras. Como hemos dicho al principio, Jesús reconoció que las Escrituras son la palabra de Dios mismo. Jesús confió en la Biblia con todo su corazón. En esa conversación con Satanás en el desierto, cuando fue tentado, Satanás habla de la Biblia torciéndola. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo le responde Jesús? Le responde con la Biblia, correctamente interpretada. Para Jesús las Escrituras eran confiables y tenían autoridad. Jesús vivió una vida perfecta conforme a la ley de la palabra, sin pecado, cumpliendo con todo lo que se había prescrito en las Escrituras. Ahora, más allá de eso, Jesús es el cumplimiento definitivo de las Escrituras. Toda la Escritura habla de Jesús. La Biblia cuenta la historia de salvación de Dios a través de Cristo. Y es a través de la persona de Cristo que podemos también entender las Escrituras. Fíjate, las Escrituras revelan a Cristo y Cristo nos revela el significado de las Escrituras. Como dice Pablo en el versículo 15 de nuestro texto, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Apuntan ahí. Jesús es la diana de la Biblia. Mira cómo lo dice el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una traducción más correcta, aunque queda muy raro en castellano, es nos ha hablado en Hijo, como en forma de Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que hay sabiduría, hay gente que sabe muchas cosas, pero hermanos, ni los ángeles, ni los profetas,
ni los sabios. Jesús de Nazaret es la culminación de la revelación de Dios para nosotros. Las Escrituras revelan, nos muestran, nos apuntan, nos señalan, nos enseñan al Hijo. Y el Hijo nos revela las Escrituras para que las podamos entender y podamos comprender que es a través de Jesús que podemos ser salvos, que podemos tener una comunión con Dios. A través de Cristo podemos entender en nuestro corazón lo que significa que toda la Escritura es inspirada por Dios. En Cristo esa palabra eterna se hizo carne, el Logos, la eterna palabra de Dios se encarnó, Él vino a morar con nosotros. Por esa razón Juan empieza diciendo: en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. Y el Verbo, la palabra, era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y más adelante dice: y aquel Verbo, la palabra, esa razón, ese Logos que Dios inspira a través de profetas para que le conozcamos, ese Verbo se hizo carne, vino a morar con nosotros. Y cuando vino, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: pero si llevo contigo un montón de tiempo, tanto tiempo llevo contigo y no me ves. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la palabra encarnada. Yo soy el rostro del Padre. Yo soy aquello de lo que habla la palabra inspirada. Dios exhala la palabra para que me veas a mí y viéndome a mí entiendas la palabra. Sé que es un juego de palabras, vaga redundancia. Espero que esta verdad se nos meta en el pecho. Cristo es la palabra encarnada que nos acerca al significado pleno de las Escrituras. Es a través de Cristo que podemos confiar en ellas, que entendemos lo que significa confiar en ellas. Es a través de Cristo que podemos entenderlas como nuestra máxima autoridad. Es a través de Cristo que podemos creer y vivir conforme a las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y la Escritura culmina revelando al Hijo como cumplimiento del plan de salvación de Dios. Las Escrituras inspiradas apuntan a Jesús como el Hijo de Dios que vino a rescatarnos por nuestros pecados. Y la pregunta es: ¿cómo vas a responder a eso? ¿Crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? ¿Vas a confiar en ella y obedecer lo que Dios te diga en su palabra? ¿Vas a creer, entregarte, confiar en Cristo como el suficiente Salvador de tu vida, al que apunta las Escrituras, porque es en su fe que puede ser salvo para la salvación? El título de esta predicación ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Y la respuesta a la pregunta del título es sí. Sí. La Biblia es la palabra de Dios. Y mi deseo en esta mañana es que hayamos podido comprender las implicaciones que tiene para nuestra vida, abrazarlas en fe, vivir conforme a ello, asidos de Cristo, que te pueden hacer salvo para la salvación. Para que podamos afirmar, tal y como afirma Pablo, y entendiendo lo que significa, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Si nos acercamos con escepticismo, podemos encontrar tantos datos totalmente incuestionables de que tu palabra es fiel, es verdad, es digna de confianza. Pero nuestro corazón, Señor, tiende a ser tan duro. Somos tan incrédulos. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos reveles a tu Hijo. Y que a través de Cristo podamos vivir con un corazón piadoso, de carne, que confíe en tu palabra inspirada. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos a amarla y a vivir conforme a lo que tú nos has dicho. Te creemos, Señor. Creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y pide, Señor, ayúdanos que podamos ser fieles a ti,
coherentes con lo que decimos creer en todo momento. Señor, guárdanos del ataque de la teología liberal que cuestiona tu palabra. Tú has dicho que si te amamos debemos guardar tus mandamientos. Señor, guárdanos en ti. Guárdanos en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Amén. Amén. ¿Qué os parece? Nos ponemos de pie, cantamos al Señor.